El título de nuestra enseñanza esta mañana: Luz y esperanza en medio de las tinieblas. Vamos a abordar hoy entonces el último capítulo 7 del libro de Miqueas, a partir de los versículos 7 en adelante. Pero enseguida lo vamos a ir desglosando. Yo creo que todos en este momento, los que estamos acá y aún los que no están acá, todo ser humano, anhelamos la paz, anhelamos la esperanza en medio de todas las circunstancias que vivimos, así sea en este mundo pues que nos ha tocado esta época, un mundo agitado, un mundo caótico que nos ha correspondido vivir en muchas áreas, pero anhelamos tenemos ese deseo de tener paz, de vivir en paz, tener esperanza, ¿no es cierto? Pero a cambio de eso, a la gran mayoría nos pasa que en lugar de paz y esperanza, nos encontramos más bien con días cada vez más difíciles, más complicados, ¿no? A nivel global, por ejemplo, amenazan las guerras mundiales. Nuestro país está en una guerra interna como tal, aunque el gobierno no lo quiera aceptar, pero pues es evidente. Amenazan a nivel global, amenazas de bombas nucleares, a nivel mundial también. Hay amenazas de plagas que puedan alcanzar hasta el último rincón de la tierra y de afectar a la humanidad. Y a nivel personal no es muy diferente. Las familias cada vez son más disfuncionales, por decirlo de alguna forma. Los principios y los valores éticos y morales pareciera que son cosa del pasado. Pareciera que era algo que le correspondía a nuestros abuelos, tal vez hasta a nuestros padres, pero ya hoy no se habla mucho de eso, de valores y principios éticos y morales. Ahora lo que impera, ¿qué es? La moda, el libertinaje, todo lo que te haga sentir bien, todo lo que te haga sentir libre, eso está bien, independientemente de cuánto pecado estés incurriendo. Pero si te hace sentir bien, eso está bien. Esa es la moda del día de hoy, ¿no es cierto? Y la verdad es que entonces, viéndolo desde ese punto de vista, vivimos días desalentadores. Los padres cada vez más impotentes ante la crianza de sus hijos, no sabemos cómo criarlos, el psicólogo dice esto, el profesor de la escuela dice aquello, y el pastor de la iglesia dice otra cosa, y bueno, en fin, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos educar? ¿Cómo debemos criar a nuestros pequeños? Entonces todo eso genera confusión, y de una u otra manera, hombre, nos roba la esperanza. Así es que en este escenario cobra bastante fuerza libros como el del profeta Miqueas que estamos abordando hoy, porque nos da esperanza en medio de un mundo, como lo mencionamos, caótico y, por qué no decirlo, oscuro también en muchas áreas. Este libro de Miqueas, como todas las escrituras, nos recuerda que la vida y el mundo desordenado en que vivimos puede tener un cambio drástico, radical, muy diferente para nuestras vidas cuando Cristo llega a nuestro corazón. Eso es lo que nos enseña toda la Escritura. Todo será diferente cuando Cristo venga por segunda vez por su pueblo, por su iglesia, el mundo, cuando Cristo sea el que gobierne por siempre, todo será diferente. Entonces este tipo de libros nos enseñan eso. Hay esperanza en medio de toda esta incertidumbre. Y este último capítulo entonces, Miqueas cierra su libro como debe de cerrarlo, con luz y con esperanza, que es lo que todos necesitamos, ¿no es cierto? Permítanme entonces contextualizar un poco dónde estamos ubicados. Como ya les dije, vamos a iniciar esta predicación de este último capítulo desde el versículo 7. Pero ¿qué tenemos en esos primeros 6 versículos de este capítulo 7? Continuando Miqueas con esa narrativa de juicio que ha venido compartiendo en el capítulo 6, él inicia en esos primeros versículos con un gran ¡ay de mí! Es lo que dice en el primer versículo de ese capítulo 7. Y con ese ¡ay de mí!, Miqueas no está hablando de los demás, de otras personas, él está hablando de sí mismo. Ese ¡ay de mí!, ese lamento, es el mismo que se escucha incluso o se le escucha decir a los profetas Isaías, a Jeremías y a otros también. Pero ¿por qué ese ay de mí? Porque ellos hablaron la verdad de Dios,
a generaciones que no tenían el más mínimo interés en el mensaje de Dios. Así es que ellos dicen, ay de mí, porque ellos saben, como profetas de Dios, saben, tienen presente, porque el Señor se los ha mostrado, saben lo que le espera al pueblo. Ellos conocen la ira de Dios que vendrá contra estas naciones tan desobedientes, tan pecadoras, pero esa predicación no es escuchada. Así es que entonces ese lamento que se escucha hasta el cielo, ay de mí, es un lamento crudo, pero a la vez realista. Es como si dijera, no sabe este pueblo lo que le espera. Él dice que su corazón, en esos primeros 6 versículos, se siente vacío, como los campos después de la cosecha. Hay mucho fruto en el campo cuando ya está al punto de la cosecha, pero cuando se recoge la cosecha quedan vacíos. Dice Miqueas que así se siente él, hablándole a un pueblo que no le quiere prestar atención a lo que dice el Señor. De hecho, al igual que el profeta Elías, en su momento, Miqueas también dice que se siente solo. No solo vacío, sino que me siento como hablando solo acá. Y se siente solo porque la gran mayoría de la gente estaba absorta en sí misma, persiguiendo sus propias metas, sus propias agendas, sin importar lo corruptos que tuvieran que ser para alcanzarlas. Entonces me siento solo, triste y por eso. Nada diferente, mis amados, al mundo en el que vivimos hoy en día. Cada quien jala para su propio lado, sin importar que tenga que pasar por encima de los derechos de otros, por la dignidad de otros, por encima de la honra de las demás personas. Los hijos no les importa mucho pisotear la honra y la dignidad de sus padres con tal de ellos hacer lo que bien les parece. Algunos esposos son indiferentes con el dolor y la dignidad de sus esposas porque ellos tienen sus propias metas también, o al menos, más que metas, sus propios deseos, sus propias pasiones. Y todo esto obviamente traerá consecuencias, así como en aquel momento, en aquella época para el pueblo de Israel, trajo grandes consecuencias 700 años antes de Cristo. Hoy en día, 2000 años después de Cristo, también trae consecuencias destructivas y dolorosas para el pueblo, incluyendo el pueblo de Dios. Entonces, con ese panorama enfrente que tenemos, que tuvieron ellos y que tenemos nosotros, Miqueas cierra ahora su libro con una voz de esperanza. Todavía hay esperanza. Cuando aparece Cristo Jesús en medio de las tinieblas en nuestra vida, Cristo viene y todo lo cambia. Cuando Cristo venga en su segunda venida por su pueblo, en el juicio final, después de eso, vendrá esperanza para el pueblo de Dios. Vamos entonces a desglosar estos versículos de hoy en 4 secciones, en 4 encabezados. El primero de ellos, la esperanza a través del juicio. Definitivamente, hermanos, guardar la esperanza en medio de circunstancias apremiantes y contrarias no es nada fácil, nada fácil. De hecho, una esperanza mal puesta, préstenle atención a esto, puede llegar a ser mucho más dañina que no tener ninguna esperanza. Cuando ponemos la esperanza donde no la deberíamos de poner. Y por esta razón, entonces, la esperanza siempre debe de estar puesta en Dios, puesta en Cristo Jesús, porque todo lo demás falla, como lo vamos a ver a lo largo del desarrollo de la predicación. En primer lugar, nuestra esperanza debe de basarse en la confianza. Dice el versículo 7 entonces, pero yo pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me oirá. En este pasaje la palabra hebrea, Yeshá, comúnmente traducida como salvación, aquí se interpreta más bien como liberación, ya que el contexto que tenemos alrededor apunta a una liberación física que iba a tener el pueblo de Israel por parte de sus enemigos. Aunque obviamente cuando hablamos de profecías mesiánicas, que ya saben ustedes, son las profecías que nos habla del Mesías que habrá de venir, porque fueron cartas escritas 700 años o muchos años antes de Jesús. Desde esa época ya se estaba profetizando que algún día vendría el Mesías, entonces se pueden interpretar como la salvación espiritual que traerá el Salvador. Miqueas entonces, tras anunciar un juicio a Israel,
revela que Él conoce el final de la historia. En medio del juicio, en medio del castigo, en medio de la disciplina, Dios intervendrá para darnos esperanza. Y el mensaje entonces ofrece consuelo a quienes enfrentarán el sufrimiento, un sufrimiento que traerá el exilio, porque ellos van a ser exiliados de su tierra por 75 años, van a estar viviendo como esclavos. Entonces Miqueas les trae una luz de esperanza. Ese juicio al que Dios los va a llevar, les dice, esos tiempos de disciplina, de prueba, de dificultad, no son para destruirlos. Hay una esperanza después de eso. Aunque se dirige entonces a un pueblo que ha sido profundamente infiel, desobediente a Dios, Miqueas le recuerda que Dios sigue siendo fiel a su pacto. Ustedes le han fallado a Dios, pero Dios quiere bendecirlos, quiere reconciliarse con ustedes. La esperanza entonces no desaparece. Incluso desde esos tiempos de la prueba del exilio, pueden ellos confiar en que el Señor escucha sus oraciones y que en su tiempo traerá liberación. Por tanto, la esperanza que Miqueas les transmite entonces no es una esperanza emocional, no es que, ay, qué bonita esta canción y yo me emociono y pongo en Dios mi esperanza, no, es una esperanza que se basa en la confianza de un Salvador real, que viene por nosotros, que viene a ayudar a su pueblo. No sé si ustedes en algún momento se han preguntado o se han dado cuenta de que cada vez es más difícil seguir y servir a Jesucristo en este tiempo. En un mundo que cada día es más hostil al cristianismo incluso. Ya la gente no quiere oír de Cristo. Ya la gente no quiere buscar a su Señor y Salvador. De hecho, esta es la razón por la que muchos cristianos pierden la esperanza de poder llegar hasta el final. No, yo no soy capaz. Con tantas tentaciones, con tanta tecnología, con tantas pruebas, con tantas circunstancias adversas, con tantas guerras, con tanta violencia, yo no soy capaz de llegar hasta el final con Cristo. Me quedo a medio camino. Sin embargo, es en situaciones y escenarios como este que la esperanza en Cristo debe de fortalecerse para poder vencer las tentaciones y no ceder a esas presiones. Y en medio de la prueba, en lugar de alejarte del Señor, deberías de acercarte más a Él. Porque yo puedo avanzar sin Cristo, camino a la oscuridad sin el Señor, puedo avanzar 1 kilómetro, pero estando ahí, si yo no reflexiono para regresar a la luz de Cristo nuevamente, sino que más bien me profundizo más allá, ya no voy a estar a 1 kilómetro. Voy a estar a 2, a 3 y quién sabe cuántos más lejos del Señor. Dice el Salmo 130, versículo 5. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Y lo está escribiendo también un salmista, un hombre que estaba bajo el fuego de la prueba. Amados, como creyentes debemos nosotros comprender y creer que el enemigo espiritual, miren, no desaprovecha ni la más mínima oportunidad para hacernos daño y alejarnos del Señor. Si nosotros nos dormimos en los laureles, hay un enemigo que está buscando nuestra destrucción. Así es que si miramos nuestras circunstancias y nos enfocamos en ellas, hermanos, con toda seguridad vamos a ser tentados a dudar de Cristo, de Dios y finalmente a cederle al pecado. Ustedes recordarán la historia de Pedro, cuando Jesús lo llamó para que caminara sobre las aguas. Mientras tenía su mirada puesta en Cristo, caminó sobre las aguas, pero llegó un momento en que apartó su mirada del Señor y ¿qué pasó? Para abajo. Y es lo que sucede cuando estamos en medio de la prueba. Si apartamos nuestra mirada del único Dios verdadero en quien hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza, hermanos, estamos expuestos a cualquier tipo de cosas. Lo que está mal puede pasar a empeorar. Lo que estaba gris puede tornarse oscuro, negro. Por tanto, 2 cosas tenemos por aprender de este primer versículo. En primer lugar, en medio de toda prueba y tentación, pongamos nuestros ojos en el Señor.
No nos entretengamos, no nos distraigamos con nada externo, hermanos. Mirada puesta en Cristo. En segundo lugar, hermanos, tomemos las palabras de Miqueas, aquí haciendo una paráfrasis. Aunque todo a mi alrededor pueda estar girando fuera de control, yo seguiré y esperaré a Cristo, pase lo que pase. La gran pregunta entonces es si tenemos nosotros esa convicción. Miqueas está llamando a su pueblo: hey, ustedes hoy están disfrutando de su pecado, se han desviado de los caminos del Señor, se ríen, beben y comen, pecan de una manera, pecan de otra, cada vez más pervertidos, más depravados, pero va a venir prueba. Y en el día de la prueba, ¿en quién van a esperar? Y es la pregunta que nos deberíamos de hacer nosotros. No sé si estamos en medio de pruebas, o las tendremos mañana o pasado, el otro mes, el otro año. Pero cuando estemos en medio de la prueba, ¿en quién vamos a esperar? Deberíamos de apropiarnos de estas palabras de Miqueas. Aunque todo esté girando fuera de control, hermano, yo seguiré y esperaré a Cristo, pase lo que pase. ¿Qué decía una alabanza anterior? Todo a Cristo yo le entrego. Todo a Cristo yo lo entrego. Y hay otra que dice: he decidido seguir a Cristo. Si es verdad que hemos decidido eso, o si es verdad que estamos en este momento tomando esa decisión de seguir a Cristo, pase lo que pase. Pero aún en medio del juicio, nuestra esperanza debe de estar por encima de la desesperanza. Es lo que nos dicen los versículos 8 al 10. No te alegres de mí, enemiga mía, aunque caiga me levantaré, aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. La indignación del Señor soportaré, porque he pecado contra Él. Hasta que defienda mi causa y establezca mi derecho, Él me sacará a la luz y yo veré su justicia. Entonces mi enemiga lo verá y se cubrirá de vergüenza la que me decía: ¿dónde está el Señor tu Dios? Mis ojos la contemplarán, entonces será pisoteada como el lodo de las calles. Miqueas inicialmente se dirige entonces a los enemigos de Israel, y lo que hace es advertirles que ellos, claro, por un tiempo van a dominar el pueblo de Dios, lo van a esclavizar, pero no es precisamente porque sean un pueblo más fuerte que Israel, sino que el fruto del juicio divino es lo que les va a dar la victoria a los enemigos de Israel. Y al pueblo, ¿qué es lo que le dice? Aunque el pueblo está en oscuridad, el Señor es su luz siempre, el que finalmente los restaurará. El profeta entonces, en solidaridad ahí con su pueblo, confiesa el pecado y los anima entonces a soportar el juicio de Dios con esperanza en su liberación. Israel debe de esperar hasta que el juicio se cumpla y entonces verá la justicia del Señor. Es decir, ellos deben de conservar su esperanza por encima de la desesperanza que generan las pruebas. De hecho, un hogar, un matrimonio, una familia que está en conflicto, si pierde su esperanza, pierde la oportunidad de que haya una reconciliación. Aquí no hay nada que hacer, chao. Se acabó la esperanza, se acabó todo. Y lo que Miqueas le está diciendo a su pueblo y nos dice hoy a nosotros: hey, venga, no pierdan la esperanza en Dios. Hay prueba, hay dificultad, hay dolor incluso, pero esa prueba, ese juicio de Dios no es para destruirlos, sino para restaurarlos. Porque hoy están mal, el Señor los llama a disciplina para que su vida enderece el camino. Preguntémonos, hermanos, ¿qué oscuridad puede ser más densa que la oscuridad que genera la ausencia de Dios? ¿Qué desesperanza puede ser más profunda que la que produce el abandono del Señor? ¿Qué podrá ser peor que eso? El salmista, cuando estaba bajo el juicio de Dios por los pecados que había cometido el rey David, porque había cometido adulterio, homicidios y varios más. Miren lo que dijo en el Salmo 51, versículo 11.
no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso era lo que le dolía. Estoy pasando pruebas, estoy pasando dificultades en este momento, pero lo que más me duele, Dios, dice el salmista, es que tú me llegues a echar de tu presencia, que no me permitas sentir tu amor, tu perdón, tu gracia a mi lado. Amados, definitivamente no hay nada más oscuro ni más desolador que sentir el peso del pecado y el dedo acusador de Dios contra nosotros. Eso sí es doloroso. Cuando tomamos conciencia de que Dios nos ha bendecido, de que Dios está haciendo todo para que nosotros disfrutemos de su gracia, de su amor, de su poder, pero nosotros le fallamos, somos infieles. ¿Cómo se siente un hombre con una excelente esposa que Dios le ha dado y caiga en pecado de adulterio y de infidelidad? Se siente mal. Sin embargo, lo que el Señor hoy nos está prometiendo a todos es que aún en medio de la oscuridad, si tú escuchas la voz de Dios y procedes con arrepentimiento y fe, ¿qué dice el Señor? Ahí donde la oscuridad te está embargando, si tú te arrepientes, vendrá la luz de Cristo a ti. Y aunque en ocasiones te sientas abandonado, abandonada, Dios nunca nos abandona, hermanos. A veces nosotros creemos que porque tenemos un conflicto, una diferencia con alguien, se nos quiere acabar el mundo y eso duele, hermanos. Pero duele mucho más y hay menos esperanza si nos apartamos de Dios también. Esa es la invitación que nos está haciendo Miqueas el día de hoy. Sea cual sea la circunstancia, ven y busca a Dios. Ven y recibe su perdón. Ven y recibe su gracia, su poder, para que tu vida vuelva a ser bendecida. Hermanos, la verdadera esperanza no es la que se ilusiona, porque todo está claro, todo está en colores, todo me está saliendo bien. Entonces decimos, yo tengo esperanza de que todo siga mejor. Yo tengo esperanza de que mi trabajo prospere más. Yo tengo esperanza de que mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres nunca me van a fallar. Ahí la gente tiene esperanza. Pero la esperanza a la que nos invita la palabra de Dios es diferente. Cuando todo esté soplando en contra, cuando el día sea gris y cuando todo esté nublado, conserva la esperanza en Dios. Porque no todo está perdido. En mis propias fuerzas, desarrollando yo mismo mi propia vida, no hay esperanza. Pero cuando pongo la esperanza en un Dios vivo y todopoderoso, el escenario cambia, hermanos. El escenario cambia. Así que, amado, cuando ponemos la esperanza en Cristo, cobramos aliento, es lo que nos está diciendo, para esperar cosas grandes. ¿Qué tan grandes? Como la restauración después de la destrucción. Ese es el segundo encabezado, la esperanza en la restauración. Dicen los versículos 11 al 13. Viene el día para la edificación de tus muros. Aquel día se extenderán tus límites. Viene el día cuando ellos vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades de Egipto, desde Egipto hasta el río, de mar a mar, de monte a monte, y la tierra será desolada a causa de sus habitantes por el fruto de sus obras. Miqueas entonces anuncia un tiempo futuro de restauración para Jerusalén. Esta expresión, la edificación de tus muros, lo que simboliza es el regreso del pueblo. Después de 75 años de prueba, Dios les está diciendo, después de esa dificultad, después de esa prueba, yo los traeré nuevamente y les devolveré su identidad, porque hasta la identidad se pierde en medio de las pruebas, hermanos. Yo no sé si soy bueno o soy malo. Lo que tengo por delante es una prueba y quiero superarla en mis propias fuerzas. Entonces se pierde la identidad. Pero Miqueas está diciendo, cuando venga Dios y te vuelva a dar otra nueva oportunidad, vuelva a restaurar tu vida, entonces recuperarás tu identidad.
En ese día dice, exiliados y creyentes de todas las naciones acudirán a Sión. Mientras tanto, en un mundo incrédulo de esa época, estamos hablando de los tiempos de Miqueas, un mundo que fue incrédulo tendrá que enfrentar la desolación por sus malas acciones, porque nunca quisieron creer en un Dios verdadero. Dice Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Desde un comienzo, cuando Dios llamó a Abraham, que no tenía hijos de ninguna clase, le prometió que le iba a dar una descendencia, una multitud de descendientes, y que Él lo iba a bendecir, que Él iba a ser el que lo iba a guardar, el que lo iba a proteger, y así lo cumplió, y lo ha hecho hasta con nosotros, por medio de Cristo Jesús. Y lo que esto quiere decir, hermanos, es que por medio del Señor Jesucristo, Dios ha bendecido a cada persona, a cada tribu, a cada familia y a cada nación, incluyéndonos nosotros. ¿Para qué? Para restaurar su creación. Miren, muchas veces hoy en día hay veganos para proteger los animales, hay animalistas para proteger los animales, hay derechos para todo, para proteger a los que se supone son más vulnerables e indefensos, ¿no es cierto? Animales, plantas, seres humanos, en fin. Pero nadie se preocupa por su creación como el mismo Dios. Nadie se preocupa por su creación como el mismo Dios. Y algo hermoso, nadie se preocupa por usted o por mí como el mismo Dios. Si hay alguien que quiere restaurar lo que Él hizo desde un comienzo bien, es Dios. Quiere restaurar su creación. Yo te pregunto ¿a ti qué te gustaría que el Señor restaurara en tu vida? Unos piden, por ejemplo, que el Señor me restaure mi economía. Porque es que hubo un tiempo que estuve muy bien, adinerado, casa grande, en fin. A mí me gustaría que el Señor me restaure mi economía. Otros dicen, a mí me gustaría que el Señor restaure mi hogar. Porque yo era tan feliz con mi esposa, con mi esposo. Pero desde que cometí pecado, bueno, en fin, me gustaría que el Señor me restaure mi hogar. Y hermanos, esas cosas no están mal. Todos quisiéramos cosas buenas. Sin embargo, mis amados, cuando el Señor nos ha llamado y nos pone ahí en la parrilla de las pruebas, de las dificultades, lo primero que Él restaura no son las cosas de afuera, no son las cosas externas. ¿Saben qué es lo que primero Dios restaura? Mi vida interna, mi corazón. Y de hecho, esto debería de ser lo primero que nosotros le pidamos al Señor para que restaure nuestras vidas. Muy bueno sería que Cristo restaurara mi economía, tu economía, que restaure nuestras relaciones que por causa del pecado se dilataron o se rompieron. Pero yo te pregunto, ¿de qué serviría si nuestro corazón, que el Señor nos restaure todo por fuera, pero de qué sirve si nuestro corazón sigue estando dañado, vuelto nada por causa del pecado? Pobrecitos de los demás. Ay, Señor, devuélveme a mi esposa, devuélveme a mi esposo. Pero si te has arrepentido de tus pecados, si has cambiado tu forma de pensar, si has cambiado tu forma de vivir, ¿cómo quieres estar lleno de bendiciones si tu pensamiento y tu corazón están lejos de Dios? Ahora bien, percatémonos de algo importante acá. Mientras que el pueblo de Dios tiene la esperanza de que su vida será restaurada, ahora y en la eternidad, los enemigos de Dios, aquellos que nunca quieren creer en el Señor, que tienen su vida patas arriba, que su hogar está destruido, que todo está mal, pero aún así no quieren reconciliarse con Dios. Esos no esperan restauración. ¿Qué esperan? Según la Escritura, la destrucción total. La destrucción total. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué nos gustaría que fuese restaurado en nuestras vidas?
Pidámosle eso, hermanos, que el Señor restaure primero nuestros corazones y nuestra vida interior. Pero toda restauración, mis amados, necesita un artífice, alguien que la lleve a cabo. ¿Por qué? Porque las cosas no se restauran o se desarrollan por sí solas, ¿no es cierto? Requieren un autor, alguien que haga las cosas para ser restauradas. Y en este caso nuestra restauración requiere un buen pastor. Y no es el que está enfrente de ustedes, el buen pastor, Cristo Jesús. Eso nos lleva al tercer encabezado, la esperanza en el buen pastor. En primer lugar, requiere un pastor amoroso y poderoso. Dicen los versículos 14 y 15. Pastorea a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en el bosque, en medio de un campo fértil, que se apacienten en Basán y en Galaad, como en los días de antaño. Y Dios le contesta esta oración: como en los días de tu salida de la tierra de Egipto, te mostraré milagros, dice el Señor. Lo que hace Miqueas en medio de su profecía es clamar a Dios, rogarle al Señor para que Él mismo sea el que venga y pastoree a su pueblo. Porque ellos han tenido gobernantes que los han dirigido, pero han sido gobernantes pésimos, malos. Los hijos no han tenido los mejores padres, han sido malos padres también. Entonces Miqueas dice: hey, para que esto sea restaurado, ojalá y fueses tú el que pastoreara nuestra vida. Y no lo está pidiendo como reproche, sino como una expresión de confianza, así como en los salmos. El Salmo 23:4 dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. El Señor, como buen pastor, guía y protege a Israel. Y lo que Miqueas ahí en medio de la oración mira, está visualizando, así como cuando tú estás orando, lo que te pasa por la mente. Miqueas visualiza al pueblo viviendo en estrecha relación con el Señor, así como las ovejas viven en estrecha dependencia de su pastor. No sé si ustedes conozcan eso. Las ovejitas de 4 patitas que dan lana, ellas cuando son pastoreadas, su relación es muy cercana a su pastor, porque ellas son torpes, son necias y necesitan del pastor para que las guíe, para que las lleve donde comen, para que las lleve donde beben. Y así visualiza Miqueas al pueblo con su Dios. Y eleva esta oración entonces expresando ese anhelo de ser restaurados, de ser bendecidos. A la mente de Miqueas le vienen imágenes pastoriles que describen esa esperanza de que Israel vivirá en una tierra fértil y segura. Después de todas las pruebas que tenga que pasar, será bendecida esta nación. Pero Dios no se hace esperar. Inmediatamente le responde ahí en el versículo 15. Responde esa oración recordándole: hey Miqueas, le dice, eso que tú me estás pidiendo, yo ya lo hice cuando lo saqué de Egipto. Vieron mi poder, vieron mi fidelidad. Y así como lo hice en Egipto, que hice maravillas para rescatarlos, haré con ustedes cosas mucho más grandes para que todos vean mi amor y mi poder. Y hermanos, esta oración que tantos siervos del Señor elevaron en la antigüedad para que Dios los pastoreara, porque ellos anhelaban al buen pastor con ellos, tuvo su máxima expresión en la vida y obra de Jesucristo. ¿Y saben por qué? Porque Cristo es el buen pastor. Tan buen pastor es Jesús, que finalmente terminó dando su propia vida por todas sus ovejas, incluyéndonos usted y yo. Qué buen pastor hace ese. Porque, amado, nadie ha hecho ni hará por ti lo que Cristo hizo. Ni aun las personas que más te aman a tu lado.
podrán hacer por ti lo que el Salvador hizo en la cruz del Calvario. ¿Y sabes por qué? Porque yo puedo tener una esposa que me ama, unos padres que me aman, unos hijos que me aman, pero son igual de pecadores que yo. Y por eso no pueden hacer mayor cosa por mí, o al menos por mi eternidad. Así es que, hermanos y amigos, esa debe de ser nuestro clamor, esa debe de ser nuestra oración también, como Miqueas, para que el buen pastor sea quien pastoree tu vida. Porque en definitiva, mis amados, el Señor es el que cuida de tu vida, como Él solo lo puede hacer. ¿Y saben por qué? Porque Jesús no solo te ha mostrado su amor como pastor, Jesús te ha mostrado que también tiene el poder para sostener nuestra vida, hermanos. Eso es lo que marca la gran diferencia. Los demás pueden hacer mucho por ti, pero no tienen el poder. Un papá, una mamá ven a sus hijos llorando por una situación, por sus crisis económicas, y tal vez pueda decir, venga, yo le ayudo por un mes de arriendo. Pueden ver llorando a sus hijos y llorar con ellos por sus crisis familiares, y tal vez le brinda un consuelo, un consejito. Pero Cristo puede cambiar los corazones. Cristo no solamente nos da un pequeño consejito, un pañito de agua tibia. Cristo cambia el corazón. Cambia el corazón de un esposo, cambia el corazón de una esposa, transforma una familia. Es el buen pastor, hermanos. Hermanos, miren, nuestra vida sería realmente bendecida si permitiéramos que el buen pastor fuese quien pastoree totalmente. Si tú permitieras que sea Él quien guíe tus pasos, si tú escucharas su voz, si tú recibieras el consejo de ese buen pastor que es Jesús, si tu alimento fuese la palabra de Dios, y si su presencia en tu vida fuese tu lugar de descanso, hermanos, sin duda alguna, tu vida y la de tu familia sería, escuchen esto, extraordinariamente bendecida. Extraordinariamente bendecida. Así es que, hermano, clama al Señor para que Él sea tu amoroso y poderoso pastor. Él es el que le da paz, el que transforma nuestros corazones, hermanos. Pero aparte de todas estas bendiciones, Jesús es un pastor que defiende y vence enemigos, dicen los versículos 16 y 17. Verán las naciones y se avergonzarán de todo su poderío. Se pondrán la mano sobre la boca, sus oídos se ensordecerán, lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra, saldrán temblando de sus fortalezas. Al Señor nuestro Dios vendrán llenos de miedo y temerán delante de ti. Miqueas describe que el buen pastor que pastoreará con amor a su rebaño no es un pastorcillo, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Las poderosas naciones que un día se burlaron de Israel, del pueblo de Dios, y que se enorgullecieron de su fuerza, dice Miqueas, quedarán paralizadas al presenciar las maravillas que hace Dios por su pueblo. Y creo que a lo largo de la historia hemos visto eso en la realidad en un pueblo, una nación como Israel. Y hoy aplica todavía. Y dice, la boca de esos enemigos se cerrarán, su orgullo se desmoronará como serpientes derrotadas, se arrastrarán por el polvo humilladas ante el trono de Dios. Palabras fuertes, muy fuertes de parte de Dios. Abandonarán esas naciones que atacan al pueblo de Dios, abandonarán sus fortalezas, saldrán de sus murallas temblando de miedo, ya no confiarán en su poder ni en sus fronteras. ¿Por qué? Porque todos serán testigos de que hay un Dios que protege a su pueblo.
Y ya no se acercarán a Dios con celebraciones paganas, con idolatría, sino que con reverencia. Así el mundo entonces conocerá quién es Dios. No un Dios más entre tantos diositos, sino el Rey Supremo ante el cual toda rodilla se doblará, dice, y toda lengua lo confesará como el Señor. Seguramente aquí entre nosotros habemos algunos o varios que en algún momento de nuestra vida también nos tocó taparnos la boca, como lo dice el pasaje, ante la grandeza y la bondad de nuestro poderoso Salvador. Miren, yo recuerdo que antes de ser alcanzado por la gracia del Señor, la verdad es que a mí no me caían muy bien los cristianos, los evangélicos, no, me parecían muy convencidos, me parecían muy religiosos. De hecho, me burlé de varios de ellos en varias ocasiones, les hacía preguntas difíciles de responder, pero no porque yo buscaba respuestas, sino sencillamente para hacerlos quedar mal. No me llamaban mucho la atención los cristianos. Pero cuando el Señor me llamó a mí, tuve que tragarme mis propias palabras, como lo dice aquí el pasaje. ¿Por qué? Porque de primera mano conocí el poder, el amor y la gracia del buen pastor para salvarme. En ese momento solo dije, wow, era verdad. Tienen razón esos cristianos de por qué creen en un Cristo resucitado, por qué van a una congregación a adorarle. Tienen razón de pensar diferente, confiados en el Señor que los ayudará. Ahí logré entender. Cristo nos tapa la boca, hermanos, porque sobrepasa nuestras expectativas. Pero lo hermoso y poderoso del Señor no es que solo nosotros nos hemos tenido que tragar nuestras propias palabras ante Él cuando nos ha llamado, sino que ¿saben qué? Muy probablemente hoy varios de aquellos que nos rechazan, que tal vez se burlan de nosotros, en algunos casos hasta nos maltratan por la fe que tenemos, por el Dios en quien creemos, amigos tal vez, familiares, conocidos, vecinos, un día serán alcanzados por la gracia y el poder del Señor también. ¿Por qué? Porque el buen pastor no solo entregó su vida por ti, no solo la entregó por mí, la entregó también por todas aquellas personas que hoy nos rechazan, que hoy no quieren nada que ver con Dios. Guardemos la esperanza de que ese buen pastor también será pastor de ellos. Amén. Pero miren, Miqueas no quiere cerrar su carta solo enseñándonos en quién debemos poner nuestra esperanza. Él también quiere dejarnos claro en qué se debe de fundamentar esa esperanza. Eso es el cuarto encabezado, el fundamento de nuestra esperanza. En primer lugar, amados, la esperanza se debe de fundamentar en la misericordia de Dios, en la misericordia del Señor. Dice el versículo 18, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. ¿Quién? Dios. Y el profeta entonces expresa su asombro. ¿Quién como nuestro Dios, fiel y único, nunca cambia? El Dios de los ejércitos, dice Miqueas, es el Dios que levanta la culpa y pasa por alto las transgresiones, así como lo hizo desde los días de Moisés. Los que han leído por allá el libro de Éxodo, de Levíticos, se darán cuenta que dentro de las prácticas de los judíos en la antigüedad, cuando Dios los llamó, ellos tomaban un macho cabrío, derramaban sangre sobre él y lo mandaban al desierto. Y ese macho cabrío supuestamente se llevaba los pecados del pueblo. Y Dios sigue llevando entonces el pecado de sus hijos lejos de ellos. No se detiene en la ira.
Porque Él no se deleita en castigar. ¿Sabe cuál es el deleite de Dios? La misericordia. Así es que para un pueblo que está siendo golpeado por el juicio de Dios, estas palabras serán un bálsamo. ¡Wow! Le fallamos a Dios, nos puso a prueba, nos puso a juicio, nos disciplina. Hay dificultades, pero Dios no se deleita en vernos sufrir, sino en misericordia. Miren esto, para Dios, su amor no es un deber. Él no tiene la obligación de amarnos. Él se deleita amándonos. Así como un padre de familia disfruta amando a sus hijos, buscando el bien para sus hijos. Padre de familia recibe su sueldo aquí y lo entrega acá porque ama a su familia. Aunque muchas veces no paguen bien, pero se deleitan amando a su familia. Así también entonces la esperanza de nosotros, del pueblo de Dios, se debe de afirmar en eso, en la misericordia que abunda en el Señor. Yo les pregunto, ¿quién podría poner su esperanza en un Dios implacable, en un Dios despiadado, en un Dios que permanentemente tiene su dedo acusador ahí para condenarte, en un Dios que constantemente está con sus ojos abiertos a ver en qué fallas para caerte encima? ¿Quién le gustaría tener ese Dios? A mí no. Que está la cacería de mis errores, a ver cómo me castiga. Sin duda, a nadie le gustaría poner esa esperanza y confianza en un Dios o en una persona de ese tipo, tan implacable. Mucha gente pone su esperanza muchas veces en las personas a su alrededor. Ponen su esperanza en sus amigos, ponen su esperanza en su pareja, ponen su esperanza en su familia, ponen su esperanza en sus socios, que no son malos, pero sí somos seres humanos, emocionales y cambiantes. Somos seres humanos que fácilmente hoy podemos pasar de amar mucho a odiar con nuestras entrañas. Somos seres humanos que podemos pasar de ser muy amorosos, muy tiernos, muy cariñosos, a mañana ser implacables y despiadados con los demás. Esos somos los seres humanos. Entonces, qué tristeza poner nuestra esperanza en gente así. Y eso somos todos los seres humanos. Pero nuestro bendito Salvador, dice Miqueas, no actúa de esa manera, totalmente diferente. Él es fiel todos los días. Dios no reacciona con nosotros según sus emociones. Hoy amanecí de mal genio, dijo Dios, y castigo para la gente de abajo. No. El Señor reacciona según su carácter, que es santo, que es puro, es misericordioso. Entonces yo te pregunto, ¿cuántas veces tú le has fallado a Dios? ¿Cuántas veces has pecado? No nos acordamos. Así de sencillo, no nos acordamos, porque le hemos fallado tantas veces que nos hemos olvidado. Tal vez no te acuerdes ni cuántas veces le fallaste esta semana. Pero miren esto tan hermoso. Con todo y eso, con todo y nuestros errores, con todo y nuestras fallas, hoy nuevamente el Señor nos está llamando al arrepentimiento, a recibir su misericordia. Díganme si no vale la pena tener nuestra esperanza en un Dios así, que es misericordioso. Pero también nuestra esperanza se debe fundamentar en que nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dice el versículo 19. Volverá a compadecerse de nosotros. Miren pues, volverá. Eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. El profeta entonces describe al Señor como un Dios que no solo perdona, sino que actúa como si conquistara la culpa,
Como un guerrero que somete a sus enemigos, así Dios somete nuestros pecados, dominándolos para siempre, para hacernos libres de ellos. Pero el acto de perdón de Dios no solo se queda en palabras. Muchas veces nosotros decimos, bueno, yo te perdono, tranquilo, yo te disculpo, no te preocupes por eso. O decimos, mi amor, ¿me perdona? Sí, yo le perdono, tranquilo. Pero por dentro llenos de amargura. El perdón de Dios es mucho más que palabras. El Señor dice, todos los pecados, no algunos, no los pecados pequeñitos, no, todos los pecados, dice, al fondo del mar. Es decir, el pecado no solo te es quitado, es aniquilado. Si nosotros seguimos en Él es porque queremos. ¿Y qué es lo que nos brinda esta imagen entonces? Nos da esperanza porque el Dios que perdona lo hace con tal intensidad que entierra nuestras culpas donde jamás puedan volver, para de esa manera podernos brindar una nueva oportunidad. Seguramente varios de los que estamos acá en esta mañana, a lo largo de nuestra vida, le hemos fallado de manera dolorosa a nuestros padres. ¿Quién no le ha fallado a sus papás en su adolescencia, en su juventud? Todos. A su pareja, ¿quién no le ha fallado a su pareja? Todos. Sin embargo, el amor de nuestros padres, el amor de nuestra pareja, ha sido amplio, ha sido generoso en sus corazones, y en más de una ocasión nos han dado otra oportunidad. Muchos conservamos nuestros hogares porque nuestras parejas nos han dado una oportunidad más. Pero según las palabras de Jesús, dice, si los seres humanos, siendo malos, sabemos perdonar y dar nuevas oportunidades, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Y Jesús lo dice, ¿cuánto más Dios? Hermano, si el Señor no perdona tus pecados y los lanzara al fondo del mar, Él no te podría dar una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque el pecado sería el gran impedimento. Algo así, ilustrémoslo de esta manera. Es como cuando tú estás reportado ahí en las centrales de riesgo, no te pueden volver a dar crédito porque tienes una cuenta pendiente. Pero cuando tú vienes o tu fiador viene y paga esa cuenta, entonces se reactiva tu crédito nuevamente, ¿no es cierto? Y Jesús entonces es nuestro fiador espiritual. Él es quien pagó nuestra deuda eterna por el pecado. ¿Para qué? Para que de esa manera se nos conceda una nueva oportunidad de volver a empezar. Tú no puedes venir a Dios y decirle, Señor, dame otra oportunidad. Hey William, pero es que estás cargado de pecados, ¿cómo me vas a pagar? No te alcanza esta vida para pagarlos. Debes mucho por causa de tu pecado. Pero entonces Dios envió al mediador, a Cristo como el fiador. Cristo viene y dice, yo pago la deuda de William para que le concedas una nueva oportunidad. Dios es un Dios de segundas oportunidades, hermanos. Así es que hoy el Señor te está recordando que Él ya ha propiciado el pago de toda tu deuda y te está brindando ¿qué? Una nueva oportunidad. Pregunta, ¿la vas a tomar? ¿Qué nos corresponde hacer entonces? Si hoy el Señor nos está diciendo que nos da una nueva oportunidad, como se la dio a Israel en su momento, se la sigue dando. Y a nosotros también. ¿Qué tenemos que hacer? Creerlo, hermanos. Aferrarnos a Jesucristo y vivir nuestra nueva vida, avanzando con fe y obediencia. ¿Cómo aprovecho? Me pueden decir. Pastor, ¿cómo aprovecho esta nueva oportunidad que Dios me quiere dar en mi hogar, con mi familia? Pues arrepiéntete de tu pecado, endereza tu camino, cree en el Señor Jesucristo que ya pagó tus pecados y eres libre de Él. Y avanza por el camino correcto. Avanza por el camino correcto.
Ese es nuestro Dios. ¿Has fallado como esposo, como esposa, como padre? ¿Has fallado como hijo? ¿Has fallado como amigo, hermano? Hoy es la oportunidad de enderezar, tirar el timón y enderezar el camino, de meternos a la línea. Ahí está el Señor diciéndote, hey, hay otra nueva oportunidad. He perdonado tu pecado, vuelve a empezar. Pero también, mis amados, la esperanza del cristiano se debe de fundamentar en la fidelidad de Dios a sus pactos. Eso es lo que dice el último versículo de este libro de Miqueas. Versículo 20, otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Al final del libro, entonces, el profeta se vuelve directamente al Señor con esta alabanza profunda. Palabras más, palabras menos, lo que le dice Miqueas a Dios es: Señor, gracias porque tú eres fiel. Te he fallado 1000 veces, pero tú no fallas, tú eres fiel. Miqueas no puede cerrar su libro sin exaltar a Dios por su lealtad constante con Jacob, los antepasados, los patriarcas, siglos atrás. Él no puede cerrar el libro sin decir: hey, Dios ha sido fiel en la misericordia con Abraham. Y estas no son palabras vacías, son el eco vivo de la historia. Todos hemos visto cómo Dios ha sido fiel con el pueblo de Israel y sigue siendo fiel con la iglesia de Jesucristo. Aunque Israel se enfrenta entonces al juicio, el recuerdo del pacto con Abraham, que le prometió una tierra, una multitud y ser de bendición, eso se convierte en el ancla de nuestra esperanza. En ese mar de incertidumbre en el que vive el pueblo de Dios, en el que vive la iglesia de Cristo, la fidelidad de Dios brilla como un faro ahí, firme, constante, presente. ¡Ey! Está el día oscuro. Nuestros gobiernos no pinta bien la cosa. La sociedad no está del todo bien. Mi casa tampoco. Pero Dios ha sido fiel. Dios sigue siendo firme. Incluso cuando todo parece perdido, el remanente es un pueblo, un grupo pequeño, puede mirar hacia atrás y hacia adelante sabiendo que el Señor no olvida lo que promete. No olvida lo que promete. Hermanos, ¿a ustedes no les parece que sería bastante triste poner la esperanza en alguien que constantemente nos miente, que nos queda mal en todo tiempo, y nosotros seguir diciendo: yo tengo esperanza de que fulano me va a ayudar? No, pues qué esperanza. Es algo así como un niño cuando su padre le promete que irá por él para llevarlo al cine, para ir a comerse un helado, para llevarlo al centro comercial, pero nunca llega. ¿Cómo se siente ese niño? ¿Ustedes los han visto? Desconsolados, tristes. Así quedamos todos cuando ponemos la esperanza en alguien que nunca cumplirá lo que promete. Y es por eso que Miqueas, ustedes recuerdan lo que hemos visto a lo largo de este libro de Miqueas, ha hablado de los ricos malos administradores, ha hablado de los malos gobiernos, porque el pueblo pone sus esperanzas en los ricos, en los gobiernos y en muchas otras cosas y en sus propias riquezas. Y entonces Miqueas dice: todo falla, todo falla. El mundo no cumple lo que promete. No obstante, con nuestro Padre Celestial el panorama es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque sin duda, aquí no hay alguien que pueda decir que Dios le prometió algo y nunca se lo cumplió. No hay alguien aquí que pueda decir eso. Tal vez puede ser que alguien aquí levante la mano y me diga: hey pastor, yo sí. A mí Dios me prometió riqueza y sigo pobre. A mí Dios me prometió un marido y sigo soltera. A mí Dios me prometió una casa grande y propia y sigo pagando arriendo y en un apartamentito. ¿Alguien puede decir eso? Pero yo también te puedo decir que eso no te lo prometió el Señor. Eso no te lo prometió el Señor. ¿Sabes quién te prometió eso? Personas
que no han entendido, no han querido entender realmente las promesas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios sí nos ha prometido es bendecirnos, salvarnos, liberarnos del poder del pecado, darnos vida nueva y vida eterna. Eso sí lo ha prometido el Señor. ¿Y sabes qué? Ya lo cumplió en Cristo Jesús. Ya lo cumplió. Y lo sigue cumpliendo hoy. Y lo sigue cumpliendo mañana. Todos los días el Señor está en función de su fidelidad a su palabra. Si Dios te quiere bendecir con riquezas, gloria a Dios, es su voluntad. Porque halló gracia en ti y quiso bendecirte de esa manera. Y con toda seguridad, mis hermanos, tú podrás disfrutar de todas estas bendiciones cuando procedas con fe y obediencia a su bendita y poderosa palabra. Porque alguien podría decir, yo vine aquí alcohólico y sigo alcohólico. El Señor no me ha cumplido. Yo vine aquí drogadicto y sigo drogadicto. El Señor no me ha cumplido. Yo vine aquí con mi familia, con mi hogar destruido y sigue peor. El Señor no me ha cumplido. No, hermano, no. Si tú no crees y si tú no obedeces, seguirás siendo esclavo de tu pecado y viviendo las consecuencias de tu pecado. No le podemos echar la culpa a Dios. Mi vida no ha cambiado, pero si tú no quieres cambiar. Dios ya hizo su trabajo. Cristo fue a la cruz, conquistó el pecado, dice, te perdonó, se olvidó de ellos para darte una nueva oportunidad, pero tal vez no todos la están aprovechando. Miren, fe que obedece y obediencia para libertad, libertad para disfrutar de la bendición de Dios. Ese es el proceso. Si yo no obedezco, quiere decir que no he creído. Y si no he creído y no obedezco, pues sencillamente voy a seguir esclavo. Así es que, mis amados, sin temor a equivocarme, te puedo decir que puedes poner toda tu esperanza en el Señor. Él es fiel, nunca fallará a sus promesas. Amén. Vamos acercándonos al final, mis amados, con esta reflexión. Habrá días en los que tú te enfrentes, o tal vez hoy te estás enfrentando a las pruebas, a las tentaciones y a la atracción de este mundo que cada vez es más fuerte. Entonces puede llegar un momento en que tú puedas sucumbir a ese pecado, a un desánimo, a una tentación. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces cuando estás bajo tentación, cuando estás bajo prueba, cuando has caído en pecado? Yo te voy a decir lo que hay que hacer. Miqueas a lo largo de todo el libro nos lo ha enseñado. Lo que tienes que hacer es escuchar a Dios cuando Él te dice, hey, quiero que vuelvas, quiero que confieses tu pecado, quiero que experimentes mi perdón y mi gracia, y quiero bendecirte caminando conmigo. Eso es lo que tenemos que nosotros hacer, escuchar, estar atentos a la voz de Dios cuando nos diga eso. Cuando el Señor te esté diciendo, y te lo está diciendo en este momento, te estoy dando una nueva oportunidad, tómala, endereza tu vida, vive en victoria. Ese es el proceso de restauración al que se refiere Miqueas en todo su libro, hermanos. Comienza en esta vida y se realizará plenamente allá cuando estemos en la presencia del Señor algún día. Para algunos muy lejano, para otros puede ser estos días. Pero cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, hay esperanza eterna. Dios te perdona, Dios te salva, Dios te restaura. ¿Para qué? Para que estés en comunión con Él. Dios anhela estar en paz contigo. Y esa debe de ser la fuente de nuestra esperanza, hermanos. Y escuchen esto, si Dios te ha llamado a salvación, no hay nada
ni nadie que te pueda apartar de esa gracia de Dios. Por algo estamos hoy escuchando su palabra.